Muy buenas tardes, los que están uniéndose. ¿Me escucha? Tenemos todavía un par de minutos. Sí, se escucha, Pablo. Ah, ya. Ningún problema. Sí. Vamos a esperar 2 minutitos más para que la gente se termine de conectar. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Sí, Qué bien. Está heladito. Le puse a grabar, ¿ah? Sí, después vamos a compartir el link a los alumnos que no pudieron conectarse. Tengo la señal mala, dice. No sé, buscar en internet, digo. Mirko Canales, alumno mío. Así es. Falta un minutito ya. Esperando ahí que la gente, como buen día viernes, finalizando abril. Profesor Mayé, qué gusto. ¿Cómo está, querido amigo? Está como una Veo que, reunión así. veo que el cultivo de esa Se está ahí- barba ha continuado. No alcanza a salir en la imagen. Sí. No, los jeques deben estar Tendría envidiosos. que elegir entre mi cara o la barba. Sí, todo el Tu rato. barba. No, Mira, qué gusto, pues. Qué gusto ver ahí don Mirko, Juan Pablo, qué gusto también. mira, Hay varios que están ahí, pero qué alegría la conexión de buen gente. alumno. Sí. Ya, en honor al tiempo vamos a partir. Les pido que silencien Está sus grabándose, así micrófonos. que puede. Sí. Sí. Primero que todo, darle la bienvenida, como todos los años, a este. Ya estamos en la 16ª versión de este seminario permanente, de manera ininterrumpida. Así que los que nos han acompañado durante hartos años han sabido que esto ha sido, se hace con harto trabajo, con harto cariño, y desde la pandemia adoptamos por necesidad en un comienzo hacerlo de manera online, pero vimos también que esta posibilidad nos permitió también llegar a distintos públicos y también haciendo eco de que nuestras carreras son en formato online. Por lo tanto, tenemos que saber llegar a todos nuestros rincones de Chile y también a algunos alumnos que nos acompañan del extranjero. Como bien sabemos también algunos, este seminario es un espacio de intercambio mensual de carácter gratuito que congrega expertos de distintos temas relacionados al tema del medioevo. Y en este año, como casi todo el mundo académico medieval tomista está rindiendo homenaje a Santo Tomás de Aquino, nosotros no quisimos quedarnos aparte de esto y vamos a iniciar este seminario permanente SEMPER del 2024 con nuestro querido profesor y amigo personal, compañero de batallas también, constructor de Castillo en el Aire, Pablo Mayet Aranguis, con su ponencia El poema divino, analogía e identidad entre el creador y su obra en Tomás de Aquino. No está de más comentar también que Pablo es licenciado en Filosofía y licenciado en Educación por la Universidad Adolfo Ibáñez. También es profesor de enseñanza media, diplomado en Trayectoria de la Sociedad Occidental de la Adolfo Ibáñez, magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica,
miembro del comité editorial de la revista chilena Estudios Medievales, uno de los fundadores del Centro de Estudios Medievales también. Tiene un postítulo en Psicoterapia, Filosofía y Espiritualidad de la Católica. Es secretario de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino Cita, sección Chile, investigador del Centro de Estudios de Religión, Universidad Católica, profesor de Cristianismo y Sociedad en nuestra Casa Estudio, es de Cine y Teología y Religión y Espacio Público en la Universidad Católica Silva Enríquez, y muchas otras más cosas que hace en sus tiempos libres, además de tocar guitarra, tocar bajo, escribir y millones de cosas. Así que para mí es un gusto estar con Pablo y poder compartir todo el conocimiento que él tiene. Así es que Pablo, usted nomás puede partir ahora. Vamos a hacer la tónica de que Pablo va a hacer su ponencia y al final vamos a dejar un minutito para preguntas para que así no se entrecorte y podamos tener una buena transmisión. Así que Pablo, el micrófono es todo suyo. Gracias, Paz. Gracias, Pasita. Gracias por la invitación, Pasita, como coordinadora ahí del centro. Te agradezco mucho al invitado porque efectivamente el año pasado, y son fechas importantes para quienes estudiamos el pensamiento de Santo Tomás, porque el año pasado se cumplían el aniversario del fallecimiento, de la canonización, se juntan varias fechas en estos 3 años en realidad, y se están efectivamente haciendo varias actividades, y que el Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral, del cual formo parte como académico, digamos, pero también formé parte de su creación en el año 2010, me llena de alegría también estar participando en estas conmemoraciones de Santo Tomás con este tema. Bueno, esta es una investigación que yo estoy empezando a desarrollar. O sea, yo del año 2005 escribí algo sobre la analogía en Santo Tomás de Aquino, a través del pensamiento de Osvaldo Lira, un filósofo chileno, que ya mencionaré, y siempre me quedo dando vuelta a ese tema, poder finalizar ese artículo, esa investigación que hice el año 2005, y este año estoy retomando un poco esa línea. De hecho, esta ponencia es parte de una presentación que también tengo ahora en junio en un proyecto que se reúne en Estados Unidos los principales tomistas, lo que sería la Sociedad Tomás de Aquino en Estados Unidos, aunque allá no hay una Sociedad Tomás de Aquino. Entonces, parte de lo que voy a presentar ahí, que vengo pensando de algún modo desde el año 2005, y que le estoy dando un nuevo enfoque, ¿no?, a este tema. El tema es la creación y la analogía entre el creador humano y el creador divino. Pero voy a ir leyendo, en este encuentro de hoy voy a hablar del poema divino, analogía, ecología e identidad, entre el creador y su obra, según el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Con la expresión poema divino, quiero significar la creación. La palabra poiesis, del griego, yo estoy leyendo el papel, está escrito en griego, bueno, podría... poiesis, que se traduce al latín como producción, y más exactamente como lo producido, en participio, hace referencia a la obra o criatura que emana del acto creador. En la acción humana, la poiesis es la obra producida, con una entidad distinta de la del sujeto que la produce. No solo en lo referido al arte, también a la producción artística, sino también a otro tipo de producciones, de objetos no artísticos, es decir, objetos útiles, como producir una mesa, por ejemplo. Poiesis también se ocupa para decir, fabricar una mesa, se ocupa poiesis, no solo para la producción artística. Ahora, puede haber una producción de una mesa que además sea una mesa que busque la belleza y por lo tanto podría ser considerada artística. Lo que quiero decir es que producción en su amplio sentido, incluyendo lo artístico y lo que no es artístico, producción se dice poiesis en griego. Y en latín se ha traducido como producir. Y por esta explicación es que la mejor traducción del griego poiesis en nuestra lengua castellana y en su uso sea poema. La poiesis es poema. No existe un verbo, ¿no es cierto? Como poiesis sí puede construirse como un verbo, una construcción verbal, igual que en latín la producción o producir, pero poema no. Poema es más bien una palabra que no permite conjugarla como verbo. Pero la mejor traducción de poiesis sería poema. La obra de arte, en cualquier expresión artística, fotografía, cine, pintura, incluso en la música, es un poema.
Lo que pasa, en el sentido de poiesis, lo que pasa es que nosotros nos referimos comúnmente a poema a la obra de arte escrita, con ciertas reglas de escritura que varían de época en época o de época en lugar, y según ciertos estilos, nos referimos al poema como un género dentro de la literatura. Pero en realidad, si nosotros traducimos poema como traducción castellana de poiesis griega, lo que significaba, entonces poema sería todas esas obras, producciones que buscan lo bello y que buscan decir algo, y por lo tanto la música sería un poema, en el amplio sentido de poema, como digo, y como traducción de poiesis. En este sentido, entonces, poema divino se refiere a la creación de Dios, a lo creado por Dios. Si uno mira el relato del Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, que la Vulgata expresa con el verbo creavit, también tercera persona singular, activo, él, no se expresa, fíjense, no se expresa en primera persona del singular, no dice yo, ¿ah? Siendo que aún en el relato no se había creado nadie, es decir, estaba Dios solo, pero el relato bíblico hace referencia a alguien que está apreciando la obra, una tercera persona. Esto no solo porque se trata de un relato que está construido con lenguaje humano, como que el autor, por así decirlo, del Génesis dijera, Dios, Él creó, sino que también porque se quiere remarcar la idea de que hay alguien que aprecia esta creación. Alguien aprecia los acontecimientos o lo hecho y lo aprecia valorándolo. Hay una relación artística ya en las primeras palabras del Génesis. En griego se tradujo del hebreo como epóiesis, agregándole el prefijo e a la palabra poiesis que ya hemos hablado. Y se agrega el prefijo e como un énfasis de la acción interior. De aquí, por ejemplo, en el castellano, el prefijo e de griego, en castellano es el en, encomio, empatía, entomología, empírico, como para introducir un acto interior de algo. Entonces, epóiesis, en la traducción del griego de la Biblia, quiere poner una acción como de creación interior. Esta misma idea se puede leer en el hebreo bíblico, en la palabra que se pronuncia bara o bará, que es crear, pero con un acento, en el hebreo hay ciertas luces, con un acento hacia una creación interior, porque la raíz bara o bará también se relaciona con actos como alimentación, crianza, engorda, ¿no? La engorda de animales. A esta palabra bará o bar la podemos relacionar, por ejemplo, en el hebreo con hijo de, ¿no? Simón bar Jonás, es decir, bar está la misma raíz, Simón, hijo de Jonás, es la misma raíz de crianza, creación y producción, nutrición, que es la que recoge el Génesis, al principio creó Dios, ¿no? Como un hijo de Dios. El acto creador divino o humano tiene su origen primigenio, su causa última en el interior del sujeto. O sea, antes de crear una acción visible, en el caso del ser humano o divino, hay una génesis interior, y eso es lo que quiere decir el texto bíblico. De hecho, la teoría aristotélica de la causalidad, expresada en el libro de la física, en el libro 1.7, en física 1.7 y 2.3, por si quieren buscarlo después, 1.7 y 2.3, explica Aristóteles que la primera causa, no en el orden cronológico, sino en ontológico, es decir, de la importancia por la cual después se crean las demás causas, es la causa final. Y Santo Tomás recoge esta doctrina del Estagirita, porque todo se hace en orden a un bien. Es decir, antes de crear, por ejemplo, un jarro, yo tengo la idea de jarro, ¿no? Y Dios, antes de crear el mundo, tiene una idea del mundo. Eso es lo que está mencionando Aristóteles en el libro de la física. Todo se hace en orden a un bien, y el fin es un bien, por lo que cada acto se realiza en orden a ese bien o a ese fin. Aun cuando, en el caso del artista humano, este bien pueda ser subjetivo, y en realidad no ser un bien, ser un mal incluso, pero está pensado como bien. En el caso de Dios, la finalidad o esa causa final, antes de ejecutar el acto creador, no es distinta de él mismo, puesto que en Dios la simplicidad y la perfección no son propiamente atributos, sino su ser mismo. No es que esa causa final sea distinta de Dios. En el caso del creador humano, la causa final, antes de crear una obra, la idea, podríamos decir, que después va a funcionar como causa de lo que vayamos a crear. En el caso de Dios, esa idea es el mismo Dios, por lo cual su finalidad y Él son lo mismo. Aunque debamos hablar de una finalidad, o sea, uno tiene que hablar de la finalidad del acto creador de Dios,
aunque en realidad, como estamos diciendo, ese acto, esa causa final es el mismo Dios. Y esto es así, es porque hay diferencias y similitudes, salvedades entre el acto creador divino y el acto creador humano. Porque el ser y la esencia del creador humano y el creador divino, de los dos sujetos, son en cierto sentido iguales y en ciertos sentidos diferentes. La filosofía realista, de la cual es miembro, digamos, Santo Tomás, ha establecido la analogía como método para comparar sin faltar a la realidad, es decir, sin cometer errores hermenéuticos en una comparación entre dos seres en que algunos aspectos de su ser o de su esencia en parte sean igual y en parte sean distintos. Este es el método de la analogía para comprender la realidad y comparar dos seres que son en parte igual y en parte distintos. Lo que se compara entre ambos es lo mismo, pero en sí cada uno es distinto. Dios es eterno y perfectísimo, y el creador humano es, de hecho, creado, y por lo tanto no eterno, sino temporal e imperfecto. Todo lo cual nos obliga a acercarnos a la analogía para poder entender la creación humana y la creación divina. El filósofo tomista chileno Osvaldo Lira escribió un tratado sobre la analogía entre el creador divino y el creador humano, dividida en 3 tomos, que además cada tomo hace referencia a una triple división hermenéutica para entender el acto creador humano y divino, como sujetos con diferencias y con similitudes. En primer lugar, establece una analogía entre los creadores, entre el sujeto creador. ¿Cuál es el sujeto? Y detalla ahí, digamos, las diferencias y las similitudes que existen entre Dios y el hombre como creador. Luego, hace una analogía entre el acto, y son distintas las analogías que se pueden establecer entre los sujetos y los actos. Entre el sujeto divino y el sujeto humano hay ciertas similitudes, pero entre el acto creador de cada uno es distinto. Por de pronto podríamos decir, adelantando a lo que hizo Osvaldo Lira, que el acto creador de Dios es infinito y absolutamente desde la nada, ex nihilo, como dicen. En cambio, el acto humano es finito y siempre parte a partir de cosas ya creadas, incluso a nivel de su causa final. O sea, la idea de un artista para crear algo ya la sacó de la naturaleza, por lo tanto no es desde la nada, propiamente tal. Y por último, Osvaldo Lira compara, o sea, primero los creadores, segundo el acto, y tercero la creación, la criatura o el poema, la poiesis humana con la divina. Y en este punto solo podemos decir, para expresar algo de lo que es esta analogía entre las obras de los dos, es que se puede ver la diferencia de ambos en el poema mismo. Por ejemplo, Cervantes murió, pero el Quijote sigue existiendo, de algún modo. En el caso de Dios creador, la obra depende, para su existencia, de la existencia de su creador. Y esto solo para mencionar algunas de las diferencias que se podrían establecer entre la analogía de los dos poemas, o de los actos, o de los sujetos. ¿Sí? ¿Se va escuchando? ¿Se va entendiendo bien? Estoy preocupado de que no se caiga la señal. Ah, ya. Sí, me Como fui. voy leyendo, no logro ver la señal. Volvamos al título del presente trabajo. Podemos pensar que entre el creador humano hay cierta, el creador humano y su obra, y en el creador divino y su obra hay cierta identidad. Cada artista, y esto aparece en la obra de Santo Tomás en distintos lugares, en distintas obras, cada artista crea de acuerdo a lo que es. Por mucho que se quiera, un artista podrá pertenecer a un estilo, a una escuela, a un mismo maestro formador, ¿no es cierto? Dos discípulos que comparten la misma formación, pero su creación jamás será idéntica a la de otro. Incluso en los copistas, en los restauradores, en los intérpretes, en el caso de la música, etc. Siempre habrá una forma en la que se ajuste al individuo humano que realice la creación o la recreación. Hay una identidad entre la obra, la poiesis, y el sujeto. Esa identidad se logra apreciar a veces. Hay gente muy estetas o analistas de arte que pueden ver la restauración de una obra y un tipo de restaurador a otro. Hay personas que pueden lograr diferenciar la interpretación de una marcha clásica o de una ópera en una sinfónica o en otra, ¿no? Pero hay veces en que no se puede apreciar esa imagen del sujeto en la obra. Ahora, más allá de la apreciación estética, en términos metafísicos, que va más allá de lo que podemos ver, siempre hay una identidad entre el creador y su obra.
O sea, lo que digo es que a veces el sello se puede ver y a veces no. Esta identidad se da a partir de la configuración existencial del poema con su creador, de cómo nace la existencia del poema, que nace en el creador, y por lo tanto lo configura de acuerdo a lo que es. Si la causa final es causa de las demás causas, material, formal, ejemplar, eficiente, y ella, la causa final, se ha configurado epistemológicamente en el interior del sujeto, de Dios o del hombre, es lógico que exista una identidad entre la obra, el poema y el sujeto. En cada caso, según su modo de ser. En el caso de Dios, su creación es ex nihilo, es decir, desde la nada. Y adquiere un carácter sorprendente, misterioso. O sea, ¿cómo puede crear de la nada absoluta? Y por eso es que el arte siempre, en cualquier cultura, se ha vinculado con lo sagrado y lo divino. Pero en el caso del ser humano, la génesis, el origen de una obra, de un poema, está en su causalidad final. Y esa causalidad final, o sea, antes de elegir incluso el material, o antes incluso de elegir el contorno de una figura, por ejemplo, hay una causalidad final que a veces el artista no lo tiene muy claro. Se da en un sentido dentro del sujeto y por lo tanto ahí se logra entender que hay siempre una identidad entre el sujeto y la obra. Ahora, en el caso del ser humano, en el caso de Dios se da desde la nada, ex nihilo. En el caso del ser humano, en algún sentido también es ex nihilo, también es de la nada. En otro sentido no, porque siempre es a partir de algo ya creado. O sea, también hay una analogía de la creación ex nihilo entre el hombre y Dios. En Dios es absolutamente ex nihilo y en el hombre es relativamente ex nihilo. Esto puede leerse en el comentario de Santo Tomás a la física de Aristóteles, cuando explica que la forma es el fin de la generación natural. La forma de un ser, sobre todo el ser vivo, es la finalidad, la causa final de la generación natural. Sabemos, por otro lado, que el ser humano no puede generar formas vivas, por ejemplo, en los casos de los seres vivos. La generación de una forma, que en el caso de la obra de arte, termina en su manifestación en el poema, música, pintura, etc., se da siempre en un sujeto. Por lo tanto, la forma que puede llegar a crear un sujeto humano es una forma no sustancial. Aquí pongo un ejemplo. Si nosotros ordenamos un escritorio, digamos que están los lápices, la foto, qué sé yo, nosotros estamos dándole una forma, un orden, un bien, un fin a ese escritorio. Pero ese orden no fue creado de modo absoluto, ex nihilo, por el que lo ordenó, en este caso un humano, sino que a partir de cosas que ya existían, el plumón, el lápiz, la foto. El Quijote, por ejemplo, es un nombre creado por Cervantes y un personaje con una psicología también creado por Cervantes. Pero Cervantes no ha creado, por ejemplo, el enojo, la locura, el amor, ni los molinos, ni los libros, ni la locura. Esto lo ha explicado muy bien Lucas Pablo Prieto en su artículo Causalidad Creador y Participación Instrumental, un artículo que publicó en la revista Espíritu el año 2020. A pesar de que discrepa un poco del artículo que sacó después, en secuencia con este, el año 21, en la Scripta Teológica, su artículo del 21 se llama ¿Por qué la criatura no puede crear? Una respuesta desde Santo Tomás de Aquino. Yo digo que sí puede crear y lo que vamos a apuntar al final de esta exposición. En definitiva, podemos decir que el sujeto humano crea, pero que es una analogía ex nihilo respecto de la creación ex nihilo de Dios. En este sentido, y dicho ya que hay una identidad entre el creador y su obra, manteniendo esta analogía, ¿no es cierto? No es la misma identidad entre el poema humano y el sujeto humano que entre el poema divino, la creación con mayúscula, y Dios mismo, ¿no? Podemos pensar en el caso del poema divino, la creación, la naturaleza, que en la creación de Dios o el poema divino ya está incorporado el ser humano, por lo tanto es una creación que crea. Voy saltando algunas cosas para ajustarme a los tiempos y poder tener un diálogo al final. Es decir, la naturaleza entendida como el poema divino y tal como se narra en el Génesis, y también como lo que dice San Pablo, que la creación es un vestigio de Dios, y atendiendo a lo que hemos dicho de la identidad, podemos pensar que en la naturaleza o en la creación con mayúscula de Dios, el poema divino, hay una identidad con Dios.
En la primera parte de la Suma Teológica, en la cuestión 45, en el corpus, Santo Tomás se expresa hablando de la creación el siguiente pasaje. El artista, de hecho, es simbólico, importante, que Santo Tomás está hablando de la creación divina, ¿no? El Génesis, de la creación con mayúscula, y hace el ejemplo con el artista, ¿no? Es decir, está consciente de esta analogía. Cito entonces Santo Tomás, dice, el artista obra según lo concebido en su entendimiento y por el amor de su voluntad hacia algo con lo que se relaciona, la causa final. Asimismo, el Padre Dios ha producido las criaturas por su palabra, que es interior, ¿no? Su verbo, ¿no? Que es el Hijo, y por su amor, que es el Espíritu Santo. Hasta ahí la cita de Santo Tomás. Si seguimos el orden de la causalidad que Aristóteles escribe en su Física, al que Santo Tomás da total crédito, la causalidad final es causa de las demás causas, ¿no? Primero hay una intención de crear tal cosa, y por lo tanto, después de esa primera causa final, se recogen los demás y se elige el material, se elige la forma, se elige lo que voy a decir. Yo pienso siempre en el caso de Cervantes. Cuando él se le ocurrió, digamos, la idea de escribir el Quijote, esa idea del Quijote que él tenía en su cabeza, en su interior y que nadie más la podría crear, da lugar a otras decisiones u otras causalidades que son efectos de esa causa final, que es la primera causa que él tuvo, ¿no? En el artista la prefiguración, la prefiguración, esa imagen primera, esa causa final que está primero, aunque se llame final, ¿no? Final en sentido como de un vector, como de sentido, como hacia donde van todas las demás acciones del artista, es la prefiguración de la obra, que aún no está terminada, ni siquiera realizada como causalidad final. Ya, y si nosotros lo comparamos con el acto creador divino, respetando la analogía y atendiendo a esta identidad entre los creadores y sus obras, es posible sostener entonces que el mundo, la naturaleza, es un poema divino y por lo tanto es la concreción de una obra divina que ha tenido como forma mentis o causalidad final. Aquí tengo que explicar eso un poco, ¿no? No sé si voy muy rápido, no veo las caras de ustedes, pasita por ahí, ¿sí? Ya. Vuelvo al texto, dice, podemos decir entonces que es posible afirmar que el mundo, la naturaleza o la creación con mayúscula es un poema divino y que su concreción se da después, de algún modo, hay que entenderlo analógicamente y teológicamente, ¿no? En Dios se da la simplicidad y se da el mismo acto, pero el Génesis usa un lenguaje humano para decir que hay un primer momento, y está separado en días, ¿no es cierto?, para un lenguaje analógico humano. Entonces podemos decir que el poema divino es la concreción, o sea, se concreta con la creación del mundo. Sin embargo, antes de esa concreción, así como el artista humano empieza a tomar los materiales para escribir el Quijote, cuando tiene la primera idea, la idea primigenia en su interior, como decíamos al inicio, en el caso de Dios, esa idea primigenia, antes de la concreción del mundo, antes de separar la luz de las tinieblas, hay una idea en Dios que es causalidad final de lo más que va a ser. Y esa forma mentis, que es lo que se le llama a esa primera concepción o idea antes de realizar la obra, que es causalidad final, y que aunque se llame final es anterior cronológicamente incluso a la obra misma, y por lo tanto a su ejecución, es Cristo mismo, en el caso del Creador Divino. Es Cristo la imagen de lo que se va a producir, es la imagen de lo que se produce o creará. En el caso de Cervantes, hay una idea borrosa que solo Cervantes puede conocer, de ahí la identidad con esa idea, y que incluso aunque la narre a su editor o a quien sea, a su esposa, no sé, no la va a poder expresar del todo porque no la ha hecho, no la ha concretado, pero esa idea está en él, en su interior, ¿no? Generándose. Y después crea y toma ciertas otras realidades, ¿no? Otras causalidades que son efectos de esa causa interior, de esa forma mentis. Entonces, en el caso divino, la idea antes de la creación con mayúscula, por la cual Dios está creando el mundo que aparece en el Génesis, es Cristo mismo, que es causalidad final del mundo que se crea.
todo artista, divino o humano, antes de ejecutar su obra, tiene esta forma mentis. A veces, en el caso del artista humano, a veces se tiene de modo más claro y se termina de dibujar con la ejecución de la obra o con la creación efectiva de la obra. Y a veces se tiene menos clara. Hay artistas que la tienen más borrosa y que durante la creación misma van conociendo ellos mismos esa forma mentis anterior, esa causalidad final. En el caso de Dios, esa forma mentis generada en su seno interno, como dice en hebreo, ¿no es cierto? Y le llamamos bará, o en griego, ¿no es cierto? Poiesis, en Génesis 1:1, es Cristo. Y por lo tanto hay una identidad entre la naturaleza u obra creada como poema divino y Dios mismo. Hay una identidad análoga a la que hay entre un creador humano y su obra. En el caso del creador humano hay gente muy hábil que es capaz de reconocer esta obra es de tal artista, esta obra no es de tal artista, qué sé yo. En el caso del creador divino es evidente que sabemos que su autor y su obra tienen o sea, que esta obra pertenece a un solo autor, ¿no? Y por lo tanto la obra nos habla también del autor, por este principio de la operación sigue al ser y por lo tanto de la identidad entre la creación, la criatura, el poema y su autor. Ahora, también sabemos, por diversos pasajes dentro de la filosofía tomista, que entre Dios y Cristo se da una sola sustancia, es la misma cosa. Y por lo tanto, si esa causalidad final en el creador divino, que es Cristo, en Dios como forma mentis y como causa final de la creación del mundo, podemos decir con bastante fundamento que entre el poema divino nos muestra cierta identidad con Cristo y con Dios, si Cristo y Dios son lo mismo. En el caso del ser humano no se da igual, porque el ser humano no es idéntico a su causalidad formal, a esa idea que tiene. Cervantes no es igual a esa idea que tiene para escribir el Quijote, sino que es distinto y es más perfecto que esa idea que tiene. En el caso del creador divino, el creador, Dios, y su idea ejemplar, o su forma mentis, o su causalidad final, es Cristo. Y su idea y su causa final y Dios es el mismo. Estas conclusiones nos llevan a comprender, por ejemplo, o sea, sacando algunas conclusiones ya para terminar y dejar pasar el diálogo, nos llevan a comprender, por ejemplo, un fuerte fundamento, más que ético, incluso diríamos metafísico, del cuidado ecológico. Por ejemplo, ¿no es cierto? El cuidado ecológico que debemos tener con la naturaleza, ¿no? O también podríamos pensar que el ser humano, al habitar esta misma obra o poema de Dios, o sea, nosotros somos parte del poema de Dios, no somos distintos, lo estamos observando desde fuera. Es inconmensurable la conclusión a la que podríamos llegar pensando en que formamos parte del poema de Dios, ¿no? Así como Quijote podría haber tomado conciencia de que es una cosa creada por el mismo Cervantes. Hay mucha figuración en el arte que ha relatado de que la obra tiene cierto grado de conciencia, la criatura, el poema, y que puede tomar cierto diálogo incluso con el autor. En el caso de la creación de Dios con mayúscula, naturaleza, el poema divino, ocurre que dentro de ese poema estamos nosotros también, somos parte de ese poema divino y dependemos de algún modo, nuestra existencia, como todo poema divino, depende del creador. Entonces es inconmensurable la conclusión a la que podría llegarse extendiendo estas conclusiones a los campos como la ética, ¿no es cierto?, la ética del medio ambiente, o incluso respecto de la dignidad de la persona humana, o por ejemplo, la función de la libertad dentro de este cuadro que ha pintado Dios, ¿no? Y estas son algunas de las conclusiones, pero me gustaría, o sea, podría seguir leyendo, pero me gustaría tener alguna conversación con la audiencia. Bueno, y entonces, a modo de conclusión, podríamos decir dos cosas. Primero, ese poema divino es de algún modo idéntico a su creador, como es en el caso del creador humano, donde sí tenemos más acceso empírico a esta comprobación de que la obra y el creador humano tienen cierta identidad o un sello, y que siempre, y en algunos casos se puede rastrear muy bien, en otros no, pero siempre está.
Podemos deducirlo entonces, aplicando la analogía, que entre la naturaleza, o la creación con mayúscula, y Dios también hay una identidad. En segundo lugar, en que esa causalidad final, que es, en el caso del creador humano, la primera idea primigenia que se gestó antes de ejecutar incluso la obra, y que es causa de todo lo demás, incluso el tipo de cincel o el tipo de materialidad que se escoge, es efecto de esa causa primigenia. En el caso del creador divino, sería Cristo mismo el ejemplo o la causa ejemplar, el verbo, la palabra, la forma mentis, por la cual crea además el mundo. Por lo cual tendremos un sustento mucho más fuerte que ético para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, o el cuidado de las demás personas, la dignidad de la persona humana, la libertad como aquel sello, ¿no?, que esta obra o este poema tiene. Muchísimas gracias. Pasemos a la conversación. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante el tema. Lo hemos conversado en otras ocasiones y da para pensar también harto sobre el tema del arte, su composición, la subjetividad del mismo, ya que estamos inmersos en el medioevo, la importancia de un concepto primigenio para crear algo. O sea, lo que decías Claro. tú, efectivamente, y basta ver las esculturas, las pinturas, por ejemplo, del siglo XII sobre el ideal mariano, cómo reflejan a la Virgen como un ejemplo. Me parece bastante interesante lo que mencionas y da para mucho. Ahí yo dejé fuera, sí, yo me salté pasaje, por ejemplo, hay una cosa interesante lo que tú decías respecto de y eso es muy pertinente para ciertos estudios medievales y para esta seminaria permanente, respecto de la obra artística durante la Edad Media, que era principalmente anónima. Entonces uno dice, claro, claro, con la modernidad empieza, esto lo han estudiado varios historiadores del arte, Gombrich, por ejemplo, en la modernidad empieza la privatización del arte. Comprar un cuadro, el fenómeno del cuadro comprado, es un fenómeno que se podría analizar perfectamente. Tengo ahí una nota a pie de página que no la leí, pero que dice esto. El ser anónimo, o sea, una catedral, o sea, las catedrales medievales que duda cabe que son tremendas obras de arte, y muchos de los autores, entre comillas, no están, nadie sabe quién es el autor, por ejemplo, del rosetón de la catedral de Milán, por ejemplo. Y no era lo importante, sino lo importante era hacer una obra bella. Claro, en el caso si hacemos la analogía con el creador divino, uno podría pensar, claro, Dios también es de algún modo un autor anónimo, ¿no? Porque su obra no está firmada, digamos, en que todos evidentemente reconozcan a Dios, sino que el hombre tiene que buscar, digamos, este autor. Entonces, en ese sentido, también la media le daba mucha prioridad, bueno, y también por el sentido de la humildad y purgar pecado, entonces hace la obra anónima, pero principalmente por esto otro, por la idea de que como Dios no firma su obra de forma evidente, entonces la obra la artística tiene que ser entregada, hay un sentido, no, hay varias conclusiones, hay un sentido también social, podríamos decir, del arte, una función social del arte, que con la era moderna y la privatización, el fenómeno del cuadro, que uno pueda comprar un arte, nos deja varias interrogantes. Sí, efectivamente, Pablo. Y lo otro también importante, más que un sentido social, también podemos hablar de un sentido pedagógico del arte, principalmente en la Edad Media, donde la gente, la mayor parte de ellos no lee ni escribe. Entonces, una cultura muy visual tampoco es coincidencia, por lo menos en Claro, este caso. Entonces, bueno, claro, nosotros tenemos la idea de trabajar ese tema para el medio del patrimonio, que es un tema, el uso pedagógico del arte en la Edad Media, es muy interesante. Y yo creo que también tiene que ver con eso de fíjate dejar que, un por legado, ejemplo, pero no personalizarlo. hay conclusiones que estoy sacando, por ejemplo, la idea de que una, por ejemplo, eh, del arte, llama la atención que, se da en el mismo periodo, más o menos histórico, fechas más adelante, más o menos, pero en el mismo periodo, posterior a la Edad Media, la idea del cuadro y la privatización del arte, junto con el fenómeno de las bellas artes. Entonces, ahí es donde se produce también confusiones. Si uno de esta comparación, de esta analogía entre el creador divino y el creador humano, uno puede entender, por ejemplo, que primero que todos los seres humanos son de algún modo creadores. Eh, Atendemos a la etimología de poiesis o de poema, un artesano, por ejemplo, es creador, y no muy distinto a un cineasta o a un pintor. La consideración de bellas artes
ha estrechado la idea de la creación humana. Eh, Fíjate, por ejemplo, claro, uno podría pensar que si poiesis es producir algo, cualquier cosa, y por eso que en hebreo es también producir, generar, alimentar, nutrir, son actos propiamente humanos. El animal no hace, los animales a las 2 semanas ya comen por sí solos, no hay un acto nutritivo propiamente tal. Entonces, lo que quiero decir es que la vinculación del arte con aquellas bellas artes y que solo algunos expertos pueden calificar, ha producido que los seres humanos no nos sintamos creadores. Y por lo tanto, eh, otros son los creadores, otros son los apreciadores y hayamos alejado el arte. Bien lo que tú dices de que, por ejemplo, en la Edad Media hay gente que paga millones de pesos literalmente por pasajes, por hoteles, para ir a ver catedrales, y sin embargo, esas catedrales no están construidas para que se pagaran millones de pesos en avión para verlas, sino que están construidas, como tú dices, hacia afuera, en las plazas, ¿no? Cada una de estas catedrales europeas están construidas en las plazas. De manera que la idea de esas bellas artes también ha producido algo, y yo lo veo muy crítico respecto de la noción del ser humano como creador, y por lo tanto la idea de imagen y semejanza de Dios se va perdiendo y se va diluyendo. Porque si Dios es principalmente creador, y el ser humano es principalmente artista y nutricio, o sea, y la capacidad nutricia, nosotros podemos educar, nutrir o generar, y por lo tanto se ha estrechado. Entonces, claro, todo esto tiene que ver también con la disminución de la dignidad de la persona y una serie de otras conclusiones. Pero es muy interesante remarcarlo en positivo. Decir, por ejemplo, Sebastián Buceta levantó la mano, o sea, decir, por ejemplo, en positivo, el ser humano es capaz de crear desde la nada, analógicamente hablando, no de la nada absoluta, pero sí de la nada. Y que cualquier ser humano, por el hecho de ser ser humano, nos invita a desarrollar muchísimas conclusiones. Sebastián. Sebastián, tu turno. Hola, no, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, está bien interesante. Yo tenía simplemente una pequeña reflexión, es que en esta identidad de la obra con el creador, ¿cierto? Cuando se habla del conocimiento ya directamente de Dios, claro, es tradicional en la filosofía mostrar que a partir del creador como causa primera, en el fondo uno puede ir conociendo a partir de las causas segundas un reflejo, una ejemplaridad, ¿cierto? En la causa primera y llegamos a eso. Sí. Pero también han habido disputas y bien interesantes en el fondo sobre los mundos posibles, ¿no? O sea, sobre los mundos posibles y por la sencilla razón, entre otras cosas, de que parecía ser que este mundo no es perfecto y sin embargo es identidad del creador. Y de alguna forma, entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con estos mundos? Digamos? O sea, ¿qué pasa con este mundo? ¿Cómo puede ser efectivamente tan reflejo del creador cuando resulta que hay tanta imperfección? Entonces, de alguna manera se genera una cosa bien interesante que al final uno tiene que mostrar que en aquello que hay imperfección, en eso no se remanifiesta, y sin embargo en aquello que hay de perfección sí se manifiesta, y ahí viene toda la argumentación de por qué es así. Entonces hay una reflexión bien interesante que lleva estudios que sobre todo han venido de los comentaristas de Santo Tomás posteriormente, que resultan bien interesantes, que solamente lo comento a modo de aquellos que le han interesado esta exposición tuya, que ha estado muy, muy buena, digamos, que también hay una arista de reflexión en torno a ese tema, ¿no? Que es un tema que no es menor y que además ahí sí que entra en un tema que es bien metafísico, ¿no? Que es incluso de corte agustiniano, que es el ejemplarismo, pero ya desde la creación divina, ¿no? Pero bueno, eso. No, está bueno, muy bueno lo Seba la pregunta, el comentario, porque claro, yo no lo desarrollé mucho, lo dije muy rápido, pero por ejemplo, en esta obra que es el poema divino, que es lo creado por Dios, yo decía, lo dejé muy a la pasada, libertad también. O sea, la forma en la que podemos saber que Dios es el autor de esta obra no es por lo feo que hay en ella, sino que porque hay libertad. ¿Ya? O sea, la libertad no es fruto bueno, y aquí hay una discusión, como tú dices, epistemológica, metafísica, científica, no es producto del azar de los astros, sino que más bien obedece un orden, ¿no? Y a un orden inexplicable para el ser humano, ¿no? ¿Cómo existe la libertad propiamente tal, ¿no? Entonces, en esta obra, en este poema divino, se ve esa mano de Dios, no en lo que hay de malo y feo, sino
en lo que hay de libre. O sea, al ver la libertad justamente en el mundo, en el poema divino, uno dice esto es divino. No porque hay maldad, asesinato, injusticias, sino que porque hay injusticia, asesinato y maldad, porque hay libertad. Y otra que es divino, no hay asesinato, sino que hay libertad. Y solo Dios podría haber entregado esa parte que es propiamente suya, que no estar delimitado o sometido. O sea, hay algo de divino en el hombre y por tanto hay algo de divino en este cuadro, que no es el asesinato, la maldad, que funciona muchas veces, como tú bien dices, como argumento para demostrar la no existencia de Dios. Parece que no hay Dios porque hay mal. Y si Dios es bueno y hay mal, entonces no hay Dios. Pero esta metafísica del arte que yo le llamo, podría incluso atender a esa respuesta, a esa objeción. O sea, ¿dónde se ve lo divino? No en el mal del hombre, sino en la libertad. Y justamente el mal muestra la libertad, y mostrando la libertad muestra que el creador es divino, no es un creador humano, sino ¿quién podría crear la libertad? Fíjate eso. Atención a Claro, esa ¿no? Ya, pregunta. O sea, nosotros no hemos podido crear. No sé si me ya, captáis la línea argumentativa. sí, es que además la línea es muy buena porque al final hay que entrar, esto se resuelve desde los principios metafísicos en el fondo, que al final la verdad esa, la verdad y el bien bueno, en este caso la belleza en la verdad, se ve en el ser de las cosas, o sea, se manifiesta desde el ser de las cosas, no desde el no ser, y el mal justamente es la carencia del Como mismo. privación de bien. Sí, pues entonces, no, está muy bonito, es un tema realmente muy bonito, así que bueno, muchas De gracias. hecho, uno podría decir, el mal que uno ve es justamente la demostración que existe Dios. ¿Por qué? Porque no se podría hacer mal, los animales no hacen el mal. Y por lo tanto, no se podría hacer el mal si no hay libertad. Y la libertad no la podemos manejar, no la podemos crear. Todavía científicamente no se ha podido crear la libertad. No se ha podido crear ni siquiera la vida desde cero. Solo se maneja. O sea, uno piensa en la clonación, y la clonación es siempre a partir de algo que ya está vivo. La fecundación in vitro siempre a partir de algo que ya está vivo. Pero no se ha podido crear la vida ex nihilo. Y por lo tanto, menos la libertad. Entonces, uno dice, el mal demuestra que hay algo que no podemos crear y que de algún modo eh, nos remite a un creador y nosotros ser parte de un cuadro de un creador. Así es. Muy interesante, Pablo. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, una sugerencia. Osvaldo García, tu turno. Sí, buenas tardes, saludos a todos los profesores, a los compañeros. Mi consulta es la siguiente. Hablamos del concepto de poiesis en el ser humano, que es la creación del ser humano, una poiesis divina, que es la creación de Dios. Ahora, cuando hay una creación del hombre por inspiración divina, ¿se podría tomar un concepto como el de don Humberto Maturana como una autopoiesis? Él se está creando a sí mismo para reafirmar su existencia, digamos, ¿no? Eso. Sí, o sea, la creación o la recreación o la co-creación igual es un acto creador. Por eso decía yo a la pasada, un restaurador o un intérprete también pone su sello. Entonces, claro, lo que hasta donde entiendo, que es muy poco, del concepto de autopoiesis, eh, va a decir que las cosas como que se auto van creando, o sea, van colaborando con algo, pero nunca es desde la nada absoluta. O sea, aun cuando aceptando el concepto de autopoiesis, más allá del término biológico que ocupa Maturana, y lo ocupan en la educación, lo ocupan en la neurociencia, lo ocupan en las organizaciones empresariales, uno podría aceptarlo, pero porque está usando la palabra poiesis, pero atendiendo a una analogía, porque no es una poiesis absoluta, no es una poiesis desde la nada. Vuelvo al ejemplo del escritorio. Cuando tú ordenas un escritorio, los elementos ya están ahí. Pero también podemos hablar verdaderamente de un orden, porque ese orden no estaba. O sea, salió de la nada, pero no de la nada absoluta. Y por eso que la analogía, para mí, es el mejor criterio hermenéutico para entender la creación humana. Es decir, el Cervantes, de nuevo, el mismo ejemplo. ¿Se creó de la nada el Quijote? Sí y no. Sí, porque Quijote fue una palabra, la historia, la narración de hechos, el Sancho Panza, el final, pero todos esos elementos, como un escritorio, la mesa, fueron ordenados, pues son elementos ya existentes, ya existía la locura, ya existía la valentía, ya existía el soñador, ya existían los molinos, es decir, pero igual uno dice, bueno, pero entonces, ¿crea o no crea? Sí, crea.
Ah, pero crea de la nada o no de la nada. Sí, crea de la nada, pero no de la nada absoluta, sino de una nada relativa. Y por eso que yo digo analogía. La analogía permite entender las cosas en parte igual y en parte distinta. O sea, creamos de la nada, sí, pero no absoluta. Entonces, claro, si uno toma la autopoiesis, entendiéndola, aplicándola, sí, claro, es una co-creación. Efectivamente, la obra, el poema divino, no está, Dios lo creó y lo está permanentemente terminando. Y por lo tanto, nosotros también, como parte del poema, estamos autoterminándolos, ¿no? Estamos todavía eh, creando el poema que Dios nos creó, pero no de la nada. Esto, Osvaldo, lo escribió Michael Ende en el libro La historia sin fin, porque él también tiene unos libros de teoría del arte, y él escribió este libro de La historia sin fin, no sé si lo conoces, también salió una película en los años 80, en donde el libro que escribe el autor no está totalmente terminado, sino que los personajes del libro tienen que terminarlo. Ahí hay una autopoiesis en el caso de Michael Ende y el libro La historia sin fin. Un poco así es la obra divina, ¿no? Análogamente, ¿no? La obra divina Dios la terminó, porque Cristo, la forma mentis de Dios ya está terminada, pero esa obra que está construida por Dios, el poema divino, de algún modo siempre se está configurando a esa imagen mental que es Cristo, haciendo la analogía como habíamos dicho. Don No sé si Mirko. entendí bien, Osvaldo. Mirko, sí, hola Mirko. Buenas tardes, profesor. Bueno, quería consultarle sobre qué sucede en el arte abstracto. Como tú has dicho, las obras de arte que crea el ser humano no parten de la nada, pero no total, sino relativa. Claro. De hecho, hasta los mismos colores que se ocupan en el arte abstracto son parte de la naturaleza. Sí. Mm. No, o sea, Mirko, sí. ¿Está ahí todavía? Sí. No, yo Bueno, digo, claro, fíjate que bien lo que tú dices, o sea, incluso los colores en el arte abstracto ya son colores dados, pero igual no quiero restar mérito, cuando hablo de analogía hablo como de un justo medio, entre no restarle mérito a la creación humana, porque hay creación, aunque los colores ya existían, ese orden puntual que Kaminsky le dio al cuadro es un orden nuevo. O sea, no le quiero restar, pero tampoco le quiero dar un mérito como que es creación absoluta, porque nunca es creación absoluta, sino que la analogía permite ubicarlo en su justa medida. No restarle mérito y no dejarlo solo exclusivamente a las bellas artes o a la privatización, sino que cualquiera puede crear, pero tampoco podemos crear desde la nada absoluta. Es el justo medio, la verdad en la que estamos. Perfecto. ¿Aló? Ya, ahí sí, que se me había ido el audio. Jorge Martínez también tiene una consulta para usted. Hola, ¿la puedo hacer ya? ¿Procedo? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, ¿cómo está? Fuerte y claro. Hola, bien, bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la exposición. También agradezco los comentarios que han precedido, o sea, me quedé bien enganchado con lo de Mirko también, ¿no? Que siempre tiene algo para decir Mirko que lo hace pensar a uno, ¿no? Lo que dijo Mirko, claro, me recuerda un poco a ese proverbio medieval, no tan medieval, sino antiguo también, de que el arte imita la naturaleza. Entonces, en el arte abstracto, ¿habría o no esa imitación de la naturaleza, no? Y probablemente sí, pero bueno, eso lo dejamos para una próxima reencarnación en todo caso. Respecto al comentario de Paz, también me resultó bien interesante, en el sentido de que le hace pensar a uno que toda la perspectiva del arte en la Edad Media, si bien tiene un propósito pedagógico, es una pedagogía teológica. O sea, lo que se enseña ahí es lo teológico, porque para las otras cosas está la universidad, ¿no? La Está Biblia de el los trivium. pobres. Exacto. Entonces, bueno, por ahí, por ese lado, creo que habría una especie como de limitación de la perspectiva pedagógica del arte en la Edad Media. Una limitación entre comillas, por cierto, porque lo que se enseña es la base de todo lo demás, ¿no? El tercer comentario que quería hacer es respecto a ese asunto de la autopoiesis,
Yo creo que eso es un mito al que hay que desenmascarar de una vez por todas. Eso no existe, la autopoiesis, porque es un oxímoron, es una contradicción en los términos. Porque la autopoiesis supone la preexistencia de aquello que tiene que ser creado, o sea, que es contradictorio. O sea, lo que tiene que ser creado ya existe antes de ser creado. Eso es la autopoiesis. Eso es un cuento inventado por Maturana y compañía, y que ha tenido mucho éxito en los biólogos evolucionistas, pero que es mentira simplemente. Bueno, eso que quería decir. Gracias. Muchas Sí, gracias, bueno, profesor. Pablo. comento, igual, bueno, inevitable comentar, aunque lo de la mímesis si usted desafiaba que lo hiciéramos en otra reencarnación, igual lo voy a comentar. Efectivamente, la idea de la mímesis, del arte como imitación de la naturaleza, que se ubica a Aristóteles como el gran representante de la mímesis, y que tiene muchos críticos, sobre todo cuando ya viene el arte abstracto y el arte conceptual, porque la teoría de Aristóteles dice, el arte imita la naturaleza, la mímesis. Y algunos dicen, bueno, pero se equivoca Aristóteles porque, por ejemplo, no sé, Roberto Mata no está imitando nada cuando vemos un cuadro de él. Pero resulta que ahí los críticos se equivocan en comprender el concepto de naturaleza de Aristóteles. Porque Aristóteles no está hablando de naturaleza como los árboles con un río. También, pero está extendiéndolo a lo justamente sin la noción de creación que tiene el cristianismo, y que Santo Tomás aventaja a Aristóteles en ello, pero Aristóteles intuye esta noción de creación de algún modo, según yo, porque él va a pensar naturaleza o physis como algo mucho más amplio. Incluso los sentimientos, las emociones, los pensamientos y la idea también son mímesis. Es decir, cuando el artista abstracto, como Roberto Mata, está creando una obra, igual está imitando con la ejecución lo que está en su mente. Puede ser una sensación, puede ser un sentimiento, y que es muy difícil poder llevar a concreción, a una producción, a una poiesis, un sentimiento. Bueno, pero es posible, y hay grandes ejemplos. Uno escucha Eric Satie y escucha perfectamente la tristeza con un par de notas. Y si uno piensa en el piano son una cuerda tensa y unos martillos de trapos golpeando esa cuerda, y con eso es capaz de recrear una sensación. O sea, efectivamente, la mímesis de Aristóteles tiene total validez. O sea, incluso en el arte abstracto, cubista, en la intervención más loca del arte contemporáneo, también hay una mímesis de algo, de una idea, de un concepto o de una emoción. Así que los críticos de Aristóteles se equivocan al comprender la idea de naturaleza. Después, dijo usted, respecto a la pedagogía, efectivamente, es una pedagogía teológica, porque ahí se tenía, en la Edad Media al menos, se tenía, sin tener tratados de arte todavía, se tenía absoluta conciencia que la creación humana o la producción o la, o la productividad, ¿no es cierto? El producir algo distinto de mí, porque las acciones que quedan dentro mío son acciones éticas, no poéticas, ¿no? Etos y poiesis son justamente dos tipos de acciones. La acción ética es la que queda dentro mío, la virtud, pero la acción poética, que es fabricar un jarro, por ejemplo, esto, o incluso el trabajar como herrero, como carpintero, es una poiesis. El medieval tenía clarísimo que esa poiesis era de algún modo análoga a la creación de Dios, por eso que santificaban el trabajo, por eso que se encomendaban, se oraban en el momento de trabajar, en fin. Entonces, en ese sentido, todo arte y toda productividad va a tener una relación con, o una conciencia al menos, con la obra divina, con el poema divino. Y que se va a perder en la medida que avanza la modernidad, sobre todo la revolución industrial. Para mí es un fenómeno que va a tener mucho que ver con todo lo que hemos hablado, porque va a resignificar el concepto de producción. La producción en serie pierde el sentido del autor, ya pierde el sentido del trabajo, pierde el sentido de la identidad personal, etc. Ahí es cosa de ver la metrópoli de Chaplin, ¿no es cierto?, para ver cómo se pierde, o tiempos modernos, para ver cómo se pierde el sello del que produce, y lo producido al final es de una máquina, y el ser humano trabajó en la máquina, pero no tiene autoría en eso producido. Se pierde también la dignidad y una serie de otras cosas. Y lo último que mencionó de autopoiesis, bueno, ahí me callo, porque yo no conozco el concepto de autopoiesis. Yo le entendí a Osvaldo que quería explicarlo como diciendo que uno como que co-creaba. Yo ahí le di mi respuesta. Osvaldo, para continuar con el debate aquí. Claro, lo que yo me refería era que seguramente ocupé mal el concepto, o yo le di otra interpretación, era eso. Una es la poiesis del ser humano, o sea, la creación del ser humano. Otra es una poiesis divina,
cuando la creación de Dios. Pero cuando el ser humano crea o realiza una creación, pero con inspiración divina. O sea, como dice usted, es una creación porque está creando el ser humano, pero la inspiración viene del Señor. Eso. Sí, pues, es que efectivamente, por eso decía yo, la interpretación, la reinterpretación, la co-creación, la recreación, son actos creadores. Son nombres nomás que para mí justo viene mucho del racionalismo cuando se crea esto de las bellas artes, de que para que arte tiene que cumplir con ciertos requisitos que son difíciles además desde el punto de vista técnico. Para mí eso, despojándolo de todas las características filosóficas epocales, ¿no? Efectivamente cualquier producción humana es artística, porque la humana busca la belleza. Esa clasificación de que las producciones humanas que buscan la belleza son arte, y bellas artes cuando tienen un cierto dominio, y otras artes, como la artesanía, no son artes, o el trabajo humano no es arte, me parece una distinción ficciosa. Y por eso que la atribuyo yo al racionalismo de la Ilustración. En realidad, metafísicamente hablando, la capacidad de producir o de poiesis humana se puede ver, ¿no? Se puede ver una persona que limpia un piso, que lo hace con un sentido estético, de belleza. Hay un texto de Ibáñez Langlois que se llama La consecución de la obra de arte, que explica esa belleza se ve más allá de la autodefinición del artista. Si yo digo que mi obra es bella o no, no vale mucho. Lo que vale más es que la obra hable de si consiguió la obra esa belleza que buscaba el autor. O sea, un jarro bello, bueno, y esto también saca, Osvaldo Lira lo dice, también despeja la idea de que el arte es subjetivo. La idea del arte subjetivo también es propia de la Ilustración. En realidad el arte es tremendamente objetivo. La consecución de la obra se puede ver en la misma obra. Si este jarro logró ser bello o no, otra cosa es que me guste, obviamente que hay subjetividad, pero en la obra no hay subjetividad. Si el jarro logró ser un buen jarro, en el arte del que lo hizo, se puede apreciar en la obra misma. Como una buena película, no se aprecia tanto en las entrevistas que el director o el guionista den, o si es famoso o no es famoso, como este chileno, el Pascal, que todas las películas las ven porque es famoso, pero la película misma es la que tiene que hablar si la película logra la consecución de la obra se logra en la obra. Y toda obra humana tiende a la belleza. Y por lo tanto, toda acción humana que es poética y no ética tiene que ver con arte. Y toda esa obra humana es creativa. Y es analogía del acto creador. Eso es lo que yo le diría a Osvaldo. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante el tema, da para mucho, como hemos dicho otras veces, pero no nos va a faltar otra instancia para conversar y para mantenernos al tanto aquí de la farándula medieval. Los quiero dejar invitados a través de un link que les voy a mandar por el chat a una actividad que tenemos para hoy todavía, manteniendo importancia sobre Santo Tomás, que un profesor de nosotros, don Mauricio Órdenes Morales, va a lanzar su libro, que es una traducción y un estudio crítico de la obra de Santo Tomás de Aquino, que se llama Sobre la unión del verbo encarnado. Y esto va a ser vía streaming hoy a las 19 horas Chile, en el link que les dejé en el chat para que por favor nos puedan acompañar y seguir compartiendo más sobre el conocimiento de Santo Tomás. Pablo, queremos finalizar esta sesión, la primera sesión. Gracias por iniciar y dar el puntapié principal a este nuevo año que comenzamos este mes de abril. Muchas gracias por estar siempre presente y dispuesto a ayudarnos. Muchas gracias por la invitación a ustedes, Pasita. Gracias al Centro de Estudios Medievales. Y nos vemos el próximo mes, 31 de mayo, por el mismo canal y a la misma hora. Así que los dejo invitados y cualquier cosa que tengan, por favor, no duden en preguntarnos. Mi correo es paz.crobeto@gmail.cl y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Un abrazo muy grande. Que les vaya muy bien.